Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, la fiesta del martirio de San Juan Bautista señala que este es un santo muy importante para la Iglesia. Es de pocos santos que se celebra el nacimiento y la muerte. Normalmente en los santos del santoral católico se celebra la muerte, que es como el nacimiento para la vida eterna. Pero en este caso tenemos que Juan Bautista se celebra en su nacimiento, el día 24 de junio, y también en su muerte, es decir, hoy, el día 29 de agosto, el día que él es martirizado por causa de la verdad. Él es el precursor de Jesús en todos los planos, en el nacimiento y en la muerte. Recordemos que él nace 6 meses antes que Jesús. Y así también como Jesús vino por medio de María, también Juan Bautista fue santificado desde su vientre por medio de María, cuando la Virgen saluda a su madre Isabel y el niñito Juan empieza a saltar lleno de gozo porque queda liberado del pecado original. Entonces, luego él comienza a vivir esta vida tan ascética en el desierto y tiene la dicha de ser el profeta que anuncia directamente: aquí está el Cordero de Dios, porque los profetas antiguos solamente podían hablar en el futuro.
en el tiempo vendrá el Cordero de Dios. Por ejemplo, Isaías decía que vendrá el Emanuel, que vendría nacido de una mujer virgen. Pero Juan Bautista lo señala así: ahí está, este es. Y además tiene el honor de bautizar a Jesús. Y el privilegio más grande, podríamos decir, claro, desde la fe, es poder entregar su sangre por amor a Cristo. Claro que él no es un mártir directamente de la fe, porque si uno va revisando las actas de los mártires, sobre todo en los primeros siglos, a ellos se les preguntaba directamente: ¿tú quieres seguir siendo cristiano o prefieres seguir las leyes del Imperio Romano? Si quieres ser cristiano, dar testimonio de Jesús, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a llevar al circo para que te coman los leones, o te vamos a quemar vivo. Distintas maneras de morir. Y entonces ellos decían: yo amo a Cristo por sobre todas las cosas. Y así fueron miles de cristianos que murieron mártires, pero dando testimonio directamente de Jesús. En cambio, Juan Bautista no da testimonio directamente de Jesús al morir, sino testimonio de la verdad moral, por decir así. Porque recordemos que Juan Bautista es el que lleva a plenitud el Antiguo Testamento. ¿Y qué decía el Antiguo Testamento? Básicamente es una ley con 10 mandamientos dados en las tablas de Moisés. Y uno de esos mandamientos es el sexto, que dice: no cometerás adulterio. Entonces, cuando se acercaba el rey Herodes para escuchar a Juan Bautista, porque dice el Evangelio hoy que lo escuchaba con atención, con agrado, con respeto. Entonces no era un hombre tan malo, digamos, tan depravado, sino que también tenía una búsqueda de la verdad en sus buenos momentos. Entonces Juan Bautista lo veía y le increpaba o lo exhortaba para convertirse, y le decía: mira, tú estás viviendo en pecado porque estás cometiendo adulterio y estás cometiendo también un grave pecado de convivir con la mujer de tu hermano, con tu cuñada. Entonces, ese era un pecado muy feo y también muy escandaloso, porque Herodes era una persona pública, era un rey. Entonces, todos sus ejemplos también hacían mella en el pueblo. Juan Bautista le decía duramente para que se cambiara él por su propia alma, por su propia conversión, pero también para el bien del pueblo, que no siguieran los malos ejemplos de sus líderes. Entonces, este señor Herodes, sin embargo, lo estimaba, lo respetaba, pero estaba con esta conviviente con la cual cometía adulterio, y ella odiaba tanto a Juan Bautista que encontró la oportunidad de matarlo. Y eso fue el día del cumpleaños de Herodes, en que tenía muchos invitados, y la hija de esta mujer que estaba con Herodes comenzó a bailar. Y Herodes le dice: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y la mamá le dice a la hija: pídele la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Muy cruel, mucha maldad, por supuesto. Y entonces así muere Juan Bautista. Se fijan que él no muere dando testimonio de Jesús, pero sí de la verdad que está en los 10 mandamientos. Y entonces por eso es que igual es un mártir de Jesús, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros hoy defendemos la vida, estamos defendiendo a Jesús. Si defendemos la verdadera fe, estamos defendiendo a Jesús. Aunque sea duro a veces hablar e ir en contra de la corriente. Por ejemplo, hoy en día son numerosas las personas que están practicando brujería y satanismo. Cada vez son más las personas que hacen eso, ¿no? ¿Y qué hace la Conferencia Episcopal de Chile con su presidente, Monseñor René Rebolledo, y otras confesiones religiosas? Dicen que no está bien el satanismo y hacen una declaración pública, que ya se hizo famosa, pidiendo al Estado chileno, según la Constitución, que no se apruebe la religión satánica en Chile y que no se levante un templo satánico, que es lo que quieren estas sectas, que su culto satánico se transforme en religión.
Entonces, es muy bueno que las iglesias digan, no, no está permitido, porque el satanismo va contra la moral, contra los 10 mandamientos, contra el orden público, contra el bien común. Ellos podrían decir, mejor no decimos nada, nos quedamos callados, porque meterse con el diablo puede traer problemas, pero fueron valientes, ¿se fijan? La iglesia tiene que ser así, tiene que dar testimonio de la verdad. Y aunque no se trata en este caso, lo que han hecho los obispos chilenos, de hablar directamente de Jesús, en el fondo están dando testimonio de Jesús, igual que Juan Bautista. Así es que vamos a pedir en esta Santa Eucaristía que todos seamos valientes en estos tiempos difíciles, en que la verdad se relativiza tanto, en que hoy en día parece que lo que es pecado fuera virtud y lo que fuera virtud se hace pasar como pecado, ¿no? Entonces que seamos valientes para decir las cosas como son, y si tenemos la dicha de que nos persigan por causa de defender a Cristo, defender la verdad de la Iglesia, la verdad moral en estos tiempos tan complicados, entonces seremos considerados felices, bienaventurados los perseguidos por causa del Evangelio, dice Jesús, Mateo capítulo 5, y eso es lo que ocurre con Juan Bautista. Él es feliz en el fondo, ¿cierto? Murió mártir, murió joven, igual que Jesús, pero por amor a la verdad, por amor a las personas para que conozcan el buen camino de Dios, por amor a Cristo en último término. Ojalá todos podamos pedir hoy ese don de ser fieles a la verdad, fieles al testimonio del Evangelio, como San Juan Bautista. Así sea. Amén.